Gusto saludarles, bienvenidos a este su programa, su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, en donde, bueno, pues estaremos primeramente agradeciendo el favor de su preferencia y segundo, bueno, pues tocando varios puntos en torno a acontecimientos que se están dando a nivel nacional en el deporte de nuestro país y por supuesto también pues acontecimientos y cuestiones del deporte a nivel local, y para ello déjenme darle la bienvenida a nuestro invitado Guillermo Torres, quien es presidente de la Asociación Estatal de Atletismo. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Sergio, pues muchas gracias por la invitación, la verdad, encantado de estar aquí en tu programa. Y déjenme aclarar también que Guillermo Torres, además de ser actualmente el presidente de la asociación, ha trabajado mucho con el físico-constructivismo y en cuestiones de podemos decir, si estoy en lo correcto, de leyes o de cuestiones de, pues sí, de leyes en el deporte. También conoce, eres abogado, ¿no? Sí, mi segunda carrera por la Universidad de Guadalajara es de abogado, y sí, hemos tenido ahí casos sobre derecho deportivo y también algunos trabajos sobre el tema. Claro, y ahorita que hablas de derecho deportivo, valdría la pena subrayar aspecto y área que creo que hay todavía mucho que trabajar en el derecho deportivo, porque primero, porque no es frecuente, no hay muchos abogados que manejen el tema, personas que conozcan la dimensión, la estructura del deporte en el país, y por supuesto porque no se ha legislado adecuadamente en torno al derecho deportivo. Así es, y bueno, es un área que, aunque sí ha habido trabajos aislados, no se ha considerado todavía el derecho deportivo como una especialidad, pero poco a poco se va teniendo esa cultura, ese desarrollo del deporte. Claro, ¿qué otra? Del derecho deportivo del deporte. Sí, porque, por ejemplo, oímos con frecuencia, no, es que se va a modificar la ley de cultura física y deporte en el país. Sí, pero ¿quién la modifica? Los diputados. ¿Con quién se asesoraron? Ese es donde viene verdaderamente el problema de eso. Vivimos muchos años y todavía hoy, Guillermo, se vive que algunas asociaciones tal cual llegan y dicen, presenta tus estatutos, y hemos encontrado y detectado que agarran el estatuto de la Federación Mexicana, tal cual como lo tiene la Federación Mexicana, lo ponen y lo único que le cambian es en donde dice Federación, Asociación, Federación, Asociación. Y entonces, aquí están mis estatutos. Cuando viene la práctica, cuando viene el aplicarla, el reglamento, la ley, pues choca. ¿Por qué? Porque la dimensión, la esencia de esa ley es en un concepto y en un contexto nacional, no estatal, y ahí empiezan muchos problemas. Sí, y si nos metemos en problemas legales, incluso administrativos, fiscales. ¿Por qué? Porque no está aterrizada en la entidad federativa donde se va a aplicar. Tienes mucha razón, Sergio, en ese sentido. Nos hace falta hacer todo un análisis, como recomendación a los presidentes de asociación, hacer un análisis y que tenga una verdadera aplicabilidad sus estatutos a su entidad federativa. Y a los municipios y al director el del deporte en el estado, porque desde ahí empiezan los regidores y a los diputados, porque verdaderamente hay muchas lagunas y después vienen los problemas y vienen muchas situaciones que a lo largo de muchos años han estado pues afectando al deporte. ¿Por qué esta introducción y por qué esto? Bueno, porque recientemente se ha dado pues una, no sé si es buena o mala noticia, pero bueno, para quienes la integran, bien, se acaba de nominar recientemente al nuevo titular de la CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, organismo, Guillermo, perdón, que fue creado en los años 20, sí. Fue creado bajo una estructura como secretaría,
de gobierno en materia deportiva y por lo tanto contaba con recursos, ahora sí, del gobierno. Sí, gobierno Se federal. habla de que llegaron a tener 170 millones de pesos anuales para eso, pero no para ellos. ¿Cuál era la función rápidamente de la Confederación Deportiva Mexicana? El agrupar a todas las federaciones y ponerse de acuerdo. Lo que hoy está haciendo Carlos Padilla en el Comité Olímpico Mexicano, ¿es correcto? Sí, y bueno, aquí vuelve, ese es un aspecto interesante, ¿no? También llama a tiempos más adelante, el presidente Miguel Alemán crea Injuve, también un preámbulo, si no me equivoco, de CODEME o parte de o dentro de ese desarrollo, de esa cuestión histórica. Y en realidad es eso, ¿no? Es conformar a todas las federaciones dentro de un agrupamiento, un organismo, y entonces CODEME agarra esa fuerza. Ahora, en la historia de esta Confederación Deportiva Mexicana, tantos años, bueno, uno de los aspectos importantes, como titular fue un personaje muy conocido, Felipe El Tibio Muñoz. ¿Sí? Fue presidente de la CODEME. Y ahora resulta, al paso del tiempo, en el inicio de esta administración gubernamental, es decir, cuando entró Jesús Mena hace 5 años, ¿sí? Felipe El Tibio Muñoz era diputado, junto con Carlos Padilla y con Jesús Mena, presentaron una iniciativa de reforma a la ley en donde el principal aspecto era restarle debilidad a la CODEME, después de más de 85 años de gestión, después de que el propio Felipe Tibio Muñoz fue dirigente y nunca se quejó cuando fue presidente de la CODEME y todo dijo que estaba bien, nada más no fue. Y entonces, aspecto muy importante que ha venido a revolucionar y a cambiar la situación del deporte en México. Sí, por supuesto, al crear otro organismo nacional, se modifica la Ley General de Cultura Física y Deporte y en esa modificación la CODEME deja de ser reconocida dentro de la ley, dentro de toda la cuestión del SINADE. CODEME puede trabajar como hace y lo sigue haciendo, ¿no? Claro. Y señal de eso es que pues acaban de tener sus elecciones, sí. que José lo sabes bien. Armando Aguilar Argüelles será el nuevo titular de la CODEME del periodo 2017 al 2021. Mire, pero hay aspectos interesantes aquí. Armando Aguilar contendió con otro candidato que es donde yo no entiendo y rápidamente lo digo, es después de 27 años de estar al frente de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo, le digo, 27 años, pues ahora, siendo todavía presidente el señor Francisco Cabezas de esta federación, intenta y contiende frente a Armando Aguilar para ser presidente precisamente de la Confederación Deportiva. El resultado fue pues que el nuevo presidente, Armando Aguilar, en segunda votación consiguió 30 votos a favor por 26 en contra de 58 federaciones que se hicieron presentes. Este es el contexto de lo que era la CODEME o lo que sigue siendo una AC. Sí. Pero bueno, vamos a tener que ir a la pausa y al volver, Guillermo, entraremos con algunas cuestiones explicando el antecesor de la CODEME, el teniente coronel, que, bueno, lamentablemente ya falleció precisamente en el año 2016 y que traía pugna precisamente con esto para poder entender un poquito más este organismo de la CODEME que durante, insisto, más de 85 años estuvo dirigiendo el deporte con recursos y muchos quisieron acabarlo hasta que lo consiguieron. Vamos a hacer la pausa, volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y se incorpora a esta mesa con nosotros, y me da mucho gusto, a Alberto Rodríguez Colmeneros, quien es el representante jurídico de la Asociación Estatal de Atletismo. Don Alberto, mucho gusto. Bienvenido. Buenas noches. Gusto saludarle. Gracias. Bien. Hablamos de este personaje, el señor Francisco Cabezas, que es 27 años presidente de la Federación de Físico-Constructivismo y que además ustedes, Guillermo, llevaron un caso
en contra de él como presidente de esta Federación de Físico-Constructivismo. El caso y lo que llama la atención es, y no entiendo, y si la ley lo tiene contemplado o no, este tipo de personajes, 27 años como presidente, todavía quiere contender por la presidencia de la CODEME, y además con problemas jurídicos, ¿cómo entenderlo? Sí, bueno, esos son los aspectos donde el derecho deportivo debe empezar a afinar esos detalles finos, porque, bueno, dentro del marco de la Feria del Libro, si no me acuerdo, por ahí en el 2014, que por ahí organizó Víctor Ramírez Anguiano, el doctor Víctor Ramírez, nosotros presentamos un proyecto, un trabajo sobre la democracia en el deporte, pero también el aspecto de ese tipo de personas que se mantienen mucho tiempo en el poder y lo malo que le pueden hacer a la democracia del deporte. Es decir, cuando ya llevas más de 3, 4 gestiones, ya se vuelve una cuestión de amañamiento, ya se vuelve una cuestión de apoderarse, de secuestrar una asociación. Entonces, nos llama la atención esa parte. Claro. Y don Alberto, bueno, esto que se llamaba, también hemos visto y es frecuente, después de tantos años, es que a mí me eligieron. No, es que se amaña, se presiona, se compra, se extorsiona para tratar de dar el escenario de que me volvieron a elegir, fíjese nomás. Así es algo muy común dentro de las instituciones deportivas, este tipo de prácticas. De hecho, en nuestro intento por tratar de que se incorporen los aspectos legales a las federaciones, a las asociaciones deportivas, sí hemos encontrado mucha resistencia. ¿Por qué? Porque hay cotos de poder, hay favoritismos. Entonces, todos estos vicios han venido de alguna manera a presentar una fuerte resistencia de parte de quienes las representan. Es una práctica pues ya muy añeja, sí, muy enraizada, donde obviamente hay beneficios. No, y muy cómoda, ¿no? Pues imagínate, 27 años haciendo, manejando, diciendo, bueno, pues lo que se da. Bien, todo esto porque ya decíamos que Armando Aguilar, que el nuevo titular de la CODEME, que ya fue electo, decíamos y ya estábamos aclarando, fue en doble ronda de votación, la primera salió empatada, así es que estuvo reñida, le estuvo dando pelea al señor Francisco Cabezas. Ojalá haya sido limpia, porque con los antecedentes que tiene el señor Cabezas, yo en lo personal, Sergio Navarro, lo dudo que haya sido limpia, pero bueno, a fin de cuentas en la segunda votación es 30-26. Bueno, esto es por conforme a la CODEME, y decíamos, José Armando Aguilar fue quien sustituyó en una comisión de reorganización, de estabilidad, ante la muerte del teniente Alonso Pérez, que era el anterior titular. Bueno, pues que se vino un relajo porque lo atacaba Alfredo Castillo, don Mario Vázquez Raña, en fin, muchas otras. Tuve la oportunidad y la fortuna de entrevistarlo 3 días antes de su muerte. Me atrevo a decir que fue la última entrevista que dio el teniente Alonso Pérez. Y hablamos precisamente de esta situación de la Confederación Deportiva Mexicana. Esto fue en el año del 2016. Aquí le presento un fragmento para que escuche la versión del teniente coronel. Me queda claro que a Felipe el Tibio Muñoz, a Jesús Mena y a Carlos Padilla, el teniente les estorbaba. Bueno, era una parte de ella porque Mario Vázquez siempre nunca pudo hacernos nada, ¿no? Entonces, realmente yo soy primer vicepresidente mundial, presidente de América, entonces en cargos, yo tenía más cargos operativos que él. Él era miembro del COI, pero hasta ahí, puro comité olímpico que no es operativo, que lo único que tienen son los 5 aros. Pero los que hacemos el béisbol somos las federaciones internacionales y las federaciones nacionales. Y en ese aspecto no me podían hacer nada porque yo estaba dentro del béisbol internacional desde 1990 y acá también. Y Castillo también me desconoció ahí junto con la Liga Mexicana y del Pacífico. Bueno, pues, y nombró a uno. Pues él cree que son enchiladas como las de él, que siempre lo han nombrado, que siempre le dicen, que nunca han dado en el deporte y que nunca ha tenido un cargo de elección. Nosotros hemos tenido cargos de elección mundial. Yo soy primer vicepresidente del mundo por 164 países.
y soy presidente de la Confederación Panamericana por 42 países que me eligieron por unanimidad. Entonces, todos esos cargos cuestan y es trabajo que se tiene que reflejar con la representatividad de México. Y claro, yo soy el que más representación tengo internacional. Entonces, al desconocerme, ¿cómo iba a firmar yo? A desconocerme yo mismo. Entonces, es un tonto que no sabe ni siquiera cómo está organizado el deporte. Pero ahora yo lo que me refiero, les estorbaba el teniente a 3 antes. Y fueron los que gestionaron y orquestaron el que se desapareciera y junto con la complacencia, como bien lo dice, del Senado y de los diputados, desaparecen a la CODEME. Hoy parece ser que les estorba Alfredo Castillo a pesar de todo. Cuando se hace la la Comisión Nacional de Deporte en el año de 89, principios de 89, estuvimos trabajando ahí, Raúl, con un equipo y en ese momento, claro, pues se vinieron los enfoques contra nosotros, porque en ese momento teníamos la Confederación y teníamos la CONADE. Y se viene posteriormente Ibar Cisniega, y Ibar empieza a trabajar, y él, un tipo que muy cercano a Mario, pero que también nos descuidó a las federaciones, porque él había sido atleta, conocía el sistema federal internacional, entonces dijo, yo no voy a pelear con estos. Y viene Mario Vázquez y ahí viene ya una situación de conjunción entre Nelson Vargas y yo. Y ahí empezamos a trabajar todo lo que viene a hacer. Después llegó Hermosillo, también llegó año y medio, 2 años, destruyó todo, vio que no servía, lo quitó Calderón, pero trajo uno bueno, Bernardo de la Garza, que afortunadamente en un trabajo conjunto de él y mío, no nos pudo hacer nada Mario Vázquez y llegamos hasta tener las 7 medallas que dejamos en Londres. Entonces yo creo que... Luego sí, le faltó uno, Jesús Mena, ¿qué pasó? Bueno, Jesús Mena ya es ya Jesús Mena de acá, yo lo conozco bien, amigo mío, yo sé cuando él metió esta situación, pero como dices, fue Mario Vázquez. Precisamente se murió Mario Vázquez y a los 2 meses lo quitaron y entró Castillo. Eso fue en el año 2016, lo que decía precisamente el teniente coronel, hoy ya en paz descanse lamentablemente. Y bueno, pues esta situación ha afectado muchísimo al deporte, porque hoy, Guillermo y don Alberto, vemos federaciones, ahora sí, perdónenme la expresión, pero sin pies ni cabeza, no saben a qué sombra cobijarse. Sí, no, así pareciera, pero también se vuelve un reto para las mismas federaciones, ¿no? Y hablando, por ejemplo, la de nosotros a la que pertenecemos, donde el reto es que tienen que crear sus propios recursos. Y yo lo veo desde un punto de vista sano, en el sentido de que empiezan ahora sí a sacar todos los recursos, todos los talentos que tengan, desde humanos, todo lo que ellos tengan para poder sobresalir y sobrellevar sus compromisos deportivos. Don Alberto, ¿usted cómo lo percibe? Pues visto desde esta panorámica actual donde ya se ha incursionado en el ámbito legal, pues es un ajuste importante para el deporte, es una garantía pues para que nuestros atletas puedan ascender de una manera más ajustados a derecho y en base a sus logros, ¿sí? No por favoritismos, no por apoyos como se ha venido haciendo. Y bueno, hay que resaltar que lo están diciendo independientemente de sus estudios como abogados en derecho deportivo, pero son también funcionarios de alguna manera dentro de la Asociación de Atletismo, una federación que ha sido perseguida y fuertemente. Su presidente históricamente ya visitó la cárcel lamentablemente por el acoso de Alfredo Castillo, y ahí están los dimes y diretes. Usted va viendo más o menos cómo se va entretejiendo con estas explicaciones y esto, los intereses que hay precisamente en el deporte, y entonces no es todo como lo platica Alfredo Castillo y tampoco las federaciones. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Gracias
por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y mire usted, dentro de lo que escuchábamos y platicábamos en la pausa con Guillermo y con Alberto, esta cuestión que mencionó el teniente coronel. ¿Cuál es la función del Comité Olímpico Mexicano? Que es nada más, bueno, él lo dijo de gestión o de protocolo, es una cuestión operativa. ¿no? Sí, pero yo lo diría de comodinos, porque ¿cuál es la función? Exacto, ese es lo interesante, ¿no? Que si analizamos los tres organismos rectores del deporte a nivel nacional, tenemos el Comité Olímpico Mexicano, tenemos la CONADE y bueno, ahorita que se empieza a revivir la Confederación Mexicana. Federación Deportiva Mexicana. Confederación Mexicana Confederación Deportiva Mexicana. Sí, la CODEME. Entonces, tenemos que analizar esos tres organismos rectores que nos rigen en el deporte y entonces tenemos que revisar estatutos o en sus páginas la misión o los objetivos de cada uno. Y entonces los tres tienen los mismos objetivos. Entonces, bueno, aquí, si hiciéramos un análisis como tú lo hiciste, Sergio, entonces al Comité Olímpico Mexicano le corresponde sacar los atletas y llevarlos a niveles internacionales, ¿no? Con una parte de la federación, y a la CONADE le correspondería hacer toda la cuestión de masividad, claro, ¿sí? Para la cuestión de salud en el país. Pero parece que entre los tres organismos se entremezclan las actividades, las acciones y las operaciones, que al final de cuentas parece ser que las tres hacen lo mismo. Y sí, las tres no hacen nada, don Alberto. Así es. ¿Cómo está? Ya no entendí. Diversidad de facultades, donde incluso llegan a encontrarse facultades que vienen a duplicar presupuesto, vienen a enfrentar a las propias instituciones, a ver quién es la que va a desempeñar esa facultad, ¿sí? A ejercer esa facultad. Entonces sí, sería una cuestión de nuevamente volver a revisar cuáles son las facultades que cada uno se les ha delegado, se les ha facultado, y para que haya una operatividad pues más armónica. Ahora, aquí la duplicidad en ese sentido, o sea, más clara creo, y si estoy en un error, corríjanmelo, pero la duplicidad más clara es entre la CODEME y el Comité Olímpico Mexicano. La CODEME está reuniendo a los presidentes de las federaciones en el país. El Comité Olímpico Mexicano es la voz ante el Comité Olímpico Internacional de esos federativos, porque realmente las federaciones están afiliados a las federaciones internacionales. Claro. Entonces, ¿cuál es la función de CODEME y cuál es la función del Comité Olímpico? Sabemos que durante 80 y tantos años fue CODEME quien venía a eso, pero también existía el Comité Olímpico, sí, y los dos quieren presupuesto. Tan es así que los 170 millones de pesos que recibía la CODEME anualmente para las federaciones y estar en los presupuestos, los proyectos, los programas para todas las federaciones que ahí estaban afiliadas, pues fue la manzana de la discordia del Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico, ¿y qué hago y con qué lo hago? ¿Quién me va a dar? Porque sí, el Comité Olímpico no está generando. Sí, y entonces eso es lo interesante, ¿no? Lo que te decía Sergio, que instituciones ya debemos empezar a crear nuestros propios recursos. Yo no digo que salga sobrando cada institución, simplemente que demos orden, nos ajustemos bien. ¿Qué te corresponde a ti, Comité Olímpico Mexicano? ¿Qué corresponde a CODEME? ¿Qué corresponde a CONADE? Y entonces, desde mi punto de vista, creo que sería más eficiente para la cuestión del deporte, más eficaz, y a lo mejor, y no a lo mejor, nos saldría más barato todo, y a lo mejor los recursos ya llegarían destinados a donde debe de ser. Quiero subrayar, don Alberto, que México es uno de los países que invierte muchísimo dinero en materia del deporte. Que no le llegue al deportista, a esa es otra cosa, pero es tanta burocracia, es esa duplicidad que se genera. ¿Hasta cuándo y cómo hay que hacer para quitar esa duplicidad y tener leyes claras, concretas, que permitan que fluyan los recursos a estos jóvenes de la niñez de México? A quien finalmente se está destinando, ¿no? A través de auditorías, sí, pero auditorías que sean bien realizadas, no con el auspicio de la propia autoridad que consiente. Nos hemos percatado de asuntos donde, por ejemplo,
se simula que hay se ha ejercido un presupuesto para X federación, para una asociación, cuando nunca llegó ese dinero, ¿sí? Y hay la presión para que los presidentes manifiesten su conformidad, o sea, es grave. Pero es lo más fácil es decirles, las federaciones no comprueban, las asociaciones no trabajan. Eso es lo que hemos escuchado durante muchos años, los últimos años. Y bueno, a lo mejor también parte de los que representamos alguna asociación, una federación, es una cuestión que posiblemente actuemos de buena voluntad, pero eso no es, no basta para el fisco, no basta para Hacienda, no basta para las leyes. Actuar de buena voluntad no es suficiente, es actuar de buena voluntad y comprobar lo que se está haciendo en los tiempos, en las formas y en cada momento que se requiera. Eso es lo más importante y lo más sano. Me llama la atención por ahí dentro de la página la Confederación de CODEME, que hay dentro de sus objetivos una cuestión de capacitación para presidentes de federación en cuestiones fiscales. Felicito por esa parte, y si se lo realizaran, la verdad, doble felicitación, porque lo requerimos. Los cambios que se vienen de una cuestión fiscal, por una cuestión de la ley del lavado de dinero, para las ACE es excelente. Entonces sí debemos de estar bien empapados en esa parte. Bueno, y es algo parecido y lo comparo, a lo mejor me voy muy al extremo, pero es lo que está pasando con el doping y los deportistas. Los deportistas se tienen que preparar, aunque no sean doctores, aunque tengan su entrenador, tienen que estar preparados, conocer y leer, igual en materia de derecho. Vamos a escuchar un poquito más de lo que platicamos en aquel entonces con el teniente coronel Alonso Pérez, precisamente en torno a esta problemática que vivía, el acoso que se le vio y que se lo acusó precisamente Alfredo Castillo. Vamos a escucharlo. Entonces el Comité Olímpico es de una diplomacia, de que tú tengas una representatividad del país dentro del COI. Pero los que hacen todo el deporte son las federaciones internacionales a través de sus federaciones nacionales y sus asociaciones. Esa es la Organización Mundial del Deporte. Entonces los que sí fuimos deportistas, los que estuvimos en el terreno, los que anduvimos buscando y que aquí estamos todavía, yo siendo primer vicepresidente del mundo estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo represento a México. Entonces esos somos los que tenemos otro lado. Por eso fue malo que la CODEME desapareciera, porque como asociación civil estábamos de tú a tú. Entonces ellos tenían forzosamente tenían que depender de la CODEME, y la CODEME administrativamente los controlaba, todos los trabajos que hacían, y eso forzosamente hacía que supervisáramos lo que hacían, tanto fiscal como administrativo, como de operación de programas. Entonces al no haber nada ahorita, se quedó acéfalo. Entonces, para dar, antes cualquier situación que hubiera dentro de elecciones de una asociación civil, la CODEME tenía que supervisarlos. Y ahora la CODEME no tiene ninguna fuerza. Yo lo dejé con todos los terrenos que están, un gran edificio, una terraza para ver a Checo Pérez de la Fórmula 1, pero no tiene dinero, no tiene fuerza. Entonces es una situación que se acabó y que desgraciadamente no tenemos nosotros, las federaciones, una autoridad superior que nos junte, que tenga la fuerza para que nosotros podamos tener y presentar los programas al gobierno y al COI y defenderlo del COI y decir, sí, tú COI, tú lo único que tienes son los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y los Juegos Olímpicos, sí, pero nosotros tenemos los nacionales, tenemos los panamericanos, tenemos los centroamericanos, a todos tenemos, ustedes no tienen deportistas, por eso Carlos Padilla no tiene deportistas. Entonces los deportistas son las federaciones, pero ahorita que Castillo se fue sin presidentes de federación, él quiso hacer todo, pues no puede serlo. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Sabemos que la influencia del deporte es importante y desde el deporte la jovialidad, el espíritu abierto,
la mejora continua, la calidad y el dinamismo han sido incorporados a ciertos estilos del quehacer socioeconómico y político. Pero no se piense que el deporte tiene una influencia decisiva y vital en esos círculos. Se sabe que su utilidad es alta para sacar adelante muchas situaciones y que genera huellas y preferencias en algunos campos. También se conoce que es una convivencia democrática y próspera. Y que para esta se funcione bien, tiene que mejorar en términos de operar bajo los criterios de igualdad, cooperación y competencia. Y estos criterios, usted lo sabe, también son fundamentos en la comunidad deportiva. En este sentido, las ideas del impulsor del olimpismo, Pierre de Coubertin, apuntaba que el deporte contribuye al aprendizaje de la igualdad, dada la necesidad de prescindir de las distinciones sociales en aras de las diferencias impuestas por la inexorable naturaleza. Diferencias que a través del entrenamiento, el esfuerzo y la perseverancia son justamente detectadas, de ahí su integridad y su alto valor social. El impulsor del olimpismo también señalaba que si no hay ayuda mutua, se desemboca en un individualismo brutal que acaba en la anarquía. Y por otra parte, si no hay competencia, se tiende a la consiguiente mengua de energías, que lleva a la somnolencia colectiva y a la abdicación individual. Él decía que la historia de las democracias está hecha de la búsqueda y de la pérdida de ese equilibrio esencial, tan inestable como fundamental. Sin embargo, el deporte también nos muestra otras facetas que no precisamente concuerdan con altos valores democráticos. Por ejemplo, en el deporte de nuestros días se acentúa más el individualismo y son pocos los exponentes que pueden opinar de forma documentada y reflexiva acerca del interés general, al tiempo de asentar que la competencia no tiene que ser la pauta de una sociedad democrática y plural, pero sí la cooperación y la ayuda mutua. Y por último, en la comunidad deportiva, su jerarquía y sus dirigencias nunca consultan a los deportistas, aun siendo estos la causa y eje del deporte. También tienden al autoritarismo, y esto no constituye, por cierto, una escuela para el desarrollo social. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿qué tan conveniente es estimar al deporte como un referente pleno para asuntos de interés general? Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención, al tiempo de recordarles su ejercicio diario en la actividad física que más le agrade. Muchas gracias. Gracias al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, gracias mi querido doctor por esta colaboración. Premio al Deporte Jalisco, Premio Jalisco al Deporte, al Mérito del Deporte en 2013-2014, con esta pues buena reflexión, porque hablaba precisamente de esto que estamos tocando actualmente, el autoritarismo que se genera y que ni siquiera, no hablemos de recursos económicos, que es lo que estamos hablando, en fin, de todo, no, ni siquiera la opinión, como bien lo dijo el doctor, gracias al doctor, de los deportistas. Y ya está listo Octavio Flores y de Casta TV, que cree que se va corriendo a la primera novillada, y aquí nos trae el reporte. 15 kilogramos, 100 plaza. Por fin, después de un largo ayuno, regresó la Fiesta Brava a Guadalajara. Y no podía ser con un mejor cartel, ya que el inicio de la temporada novilleril estuvo marcada por las actuaciones de Román Martínez, Arturo de Alba y Alejandro Fernández, quienes han lidiado un muy serio encierro de los Cues. La actuación de los tres tuvo diferentes matices, pasando por la entrega y la actitud del novillero valiente, arrojado y con cabalidad de Román Martínez, al temple y la gracia de Arturo de Alba, que a la postre resultó el triunfador al cortar una oreja de peso que sin duda lo pone ya como uno de los triunfadores de la temporada. El que no pudo tocar pelo, merced al pobre desempeño de sus enemigos, fue Alejandro Fernández. Quedará para otra ocasión, porque sin duda debe de tener, merced a sus cualidades y formas de entender
la fiesta de los toros y la lidia de los mismos, cualidades suficientes para estar en futuros carteles. Y para aquellos que se estaban preguntando, ¿qué pasa con la ayuda de los taurinos para la gente que está necesitada en la Ciudad de México? Aquí las imágenes. El centro de acopio seguirá trabajando y esperamos que taurinos y no taurinos se unan, apoyen, porque la causa es más que justificada. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, que estamos en el diálogo con nuestros invitados, Guillermo Torres, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo, y Alberto Rodríguez Colmeneros, quien es el representante jurídico de esta asociación. El tema, bueno, pues la cuestión de la elección de la CONADE, esta institución de tantos años, y que a fin de cuentas ya tiene, bueno, pues nuevo titular, Armando Aguilar Argüelles, que será el presidente del periodo 2017 al 2021, y que bueno, escuchábamos al teniente que bueno, de alguna manera, lo platicábamos en la pausa, si algo tuvo mal y se veía mal es que el teniente fuera el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana y siendo también presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, que dio mucho, que aportó mucho, que es un deporte que genera sí, pero también había su corazoncito y le destinaba, no queriendo, la situación a la asociación, a la federación, mejor dicho, y riesgo que se podía correr con Francisco Cabezas, ¿no? Sí, claro, se puede haber repetido esa situación, ¿no? Donde siendo presidente de la CONADE. A lo mejor ya aquí ya no, Sergio y Alberto, porque ya no está el recurso, ¿sí? O sea, ya no está el recurso como antes se daba por parte de CONADE a la CODEME, entonces ya no se generaba, no se va a dar el recurso. Guillermo y Alberto, y coincido, no está el recurso económico, pero el recurso de solidaridad, de potencia, de unión en federaciones, cuidado, Sí, claro. Yo no sé cuál sea más peligroso, si esa unión, porque todas las federaciones están afiliadas al Comité Olímpico Internacional, y entonces ahí es donde cobra la fuerza, ¿no? Sí, por supuesto, la toma de decisiones, la cuestión de tener el control a nivel nacional, y bueno, al final de cuentas, si el que esté en el poder va a desarrollar el deporte, bueno, pues hay que sumarnos y hay que subirnos al barco, ¿no? Claro. Pero sí ir siguiendo de cerca, irnos sumando y también, bueno, hacer las observaciones en su momento, en su tiempo, ¿para qué? Para que esto camine. Bien, sí. A los dos una pregunta para ya ir concluyendo esto, porque hay que hablar también del atletismo, ¿cómo no? Vamos a hablar del atletismo de Jalisco. ¿Qué hace falta y qué hay que hacer para que el derecho deportivo siga creciendo? Siento, en mi punto de vista, que está muy rezagado. Sí, bueno, el derecho deportivo, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, se ha desarrollado muy bien, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, pero en esos países sudamericanos se desarrolla mucho por todos los deportistas, futbolistas que han mandado a Europa. Entonces, automáticamente se deben de empapar en una cuestión de derecho deportivo. Sus universidades llevan derecho deportivo. Nuestras universidades aquí en México, ninguna lleva derecho deportivo, excepto la carrera de cultura física, que ahí nosotros vimos tal cual derecho deportivo, y en la maestría en gestión deportiva vimos marco jurídico. Pero yo invitaría a las universidades que tienen la carrera de derecho que metan al menos el derecho deportivo como una materia optativa. Por lo tanto, y se van a dar cuenta cuántas personas, cuántos alumnos les interesa el derecho deportivo. Alberto, ¿algo más que sirve para que se dé esto? Porque yo siento que es una garantía para poder proteger a nuestros deportistas. Así es, para poder ahora sí cumplir con ese marco normativo, tener esa apertura, como comentaba el licenciado Guillermo, de quienes representan a las instituciones, a las federaciones, abrir sus puertas y
y que empiece a regularse esos cotos de poder, que se empiecen a soltar un poco poco a poco, no han accedido pues así, es un cambio dramático para ellos, pero en la medida en que se vayan abriendo, pues esto va a ser en beneficio para todos, principalmente para quien está destinado, que es el deportista, que en ese esfuerzo que hagan, que no sean desplazados por favoritismos, por compadrazgos, por cuestiones económicas, sino que sea un fruto de su esfuerzo y su entrega. Bueno, pues la propuesta sería crear una cultura o empezar a crear en distintos frentes una cultura sobre el derecho deportivo. Sí, y que el mismo Congreso, los que están en comisiones aquí a nivel estatal de Deporte y Juventud, también se asesoren de especialistas en derecho deportivo. Los que están en el Congreso, en las comisiones también a nivel nacional de Deporte y Juventud, también que se lleguen y se asesoren, ¿no? Que no nomás... ¿Para qué? Para que las iniciativas de ley lleven peso, lleven forma, lleven fondo, ¿no? En ese sentido, y no sean iniciativas simples, ocurrentes del Día del Luchador. O sea, ojo, no estoy en contra del luchador, se le reconoce cada fin de semana, ¿no? Pero no lo hace mejor al luchador y no trasciende, ¿no? Sino verdaderas cambios de iniciaciones, de ley que en realidad permeen en la sociedad y nos transformen. No, y hay que decirlo claro, efectivamente, no es nada. Es Día del Luchador, efectivamente, pero hay luchadores que también se la pasan y la viven de mala forma. ¿Por qué? Porque no tienen garantías. Entonces hay que hacerlo que verdaderamente sea. Bien, dejamos este tema. ¿Y qué hay del atletismo en Jalisco, mi querido Guillermo? ¿Cómo andamos? Bueno, pues hay avances significativos. Hemos estado reuniéndonos con CODE Jalisco y tenemos ya los primeros acercamientos para regular las carreras de ruta. Tuvimos 2 juntas para darle el flujograma, darle unos buenos lineamientos al comité organizador. Ayer, dentro del marco de métodos de entrenamiento que organiza ahí el CODE en CODE Paradero, nos juntamos asociación, CODE y Comudes de la zona metropolitana, se les presentó el flujograma, están de acuerdo, ellos saben y sabían que era un aspecto que ya íbamos siguiendo, solamente que nos atorábamos en una situación. Se aclaró ayer en el sentido de quién le correspondía primero, si CODE o Comude, queda bien claro desde qué punto de vista de utilización de suelo, primero da el visto bueno Comude. Después pasa a CODE y continúa toda la tramitología en eventos de ruta. Vamos a tener una siguiente reunión para el 14 de octubre, donde ahora sí vamos a invitar a todos los organismos gubernamentales. Ya ahorita se suma, vamos a invitar a Cruz Roja, Protección Civil, Secretaría de Salud, que ya los hemos invitado, todos los comudes, para que calendaricen sus eventos. Al calendarizar sus eventos, nosotros actuamos como co-colaboradores. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan la actividad física masiva, que es lo que necesitamos en el Estado, y nosotros, por supuesto, que la cuestión de aspectos técnicos se vuelve sin ningún costo para ellos. Claro, es un prestador de servicio con calidad y verdaderamente preparado. Así es, sí. El que nosotros otorguemos el aval sin ningún costo a esos organismos no quiere decir que no revisemos sus convocatorias, que no revisemos sus rutas que estén certificadas. No, no perdemos la calidad. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, Guillermo, entonces después de esta reunión se supone que vendrían algunas otras reuniones con los clubes privados y el calendario de ruta del año próximo o del próximo año 2018 quedaría listo ¿para cuándo? Esperemos ya para diciembre. Las últimas 2 reuniones que tendríamos, que ya lo agendamos ayer, sería el 27 de noviembre
en CODE Jalisco y la siguiente sería el 7 de diciembre en COMUDE Guadalajara. Ahí tendremos que definir, ahí ya claro entra Secretaría de Movilidad, nos da también sus observaciones, respetamos mucho esa institución por el apoyo que da a estos eventos y entonces ahí ya quedaría definido y esperamos entregártelo y presentártelo ya por ahí en el diciembre, en diciembre la penúltima semana, o si ya lo tenemos, en cuanto lo tengamos lo hacemos ya público. Subrayar rápidamente, llevas año y 5 meses. Año y 5 meses en la asociación. Bueno, para mí la verdad ha sido un placer. Nos hemos encontrado cada vez que las instituciones, los comités organizadores se están sumando, están entendiendo esta mecánica. Hacemos nosotros todo lo posible porque esto salga a flote y que en realidad sea un beneficio para toda la comunidad jalisciense. Claro, que lo necesitaba, ¿no, Alberto? Después de tantas broncas y todo, todavía no, pero creo que como que ya iba poco a poco agarrando forma, ¿no? Después de tantos pleitos legales y en fin, que sí, que no eres tú el presidente, que sí soy, en fin, ¿no? Sí, bueno, al menos ya hasta ahorita ya. Y se ha visto reflejado a través de la confianza que ya los mismos clubes se van acercando, ya sin esa necesidad de convocar, ellos solitos van llegando para integrarse. Bueno, y la pregunta obligada antes de que se nos vaya el tiempo, ¿y la pista? Bueno, ¿y la pista? Ahí sí necesitamos, bueno, ¿qué va a suceder con esa pista? Y bueno, antes de eso voy a hacer un preámbulo. Una al aire libre y otra oculta, porque hay que recordar que está una tapada, ¿no? Pero bueno, ¿a cuál te refieres? Bajo techo, ¿no? Los eventos de pista y campo, y no le voy a dar vuelta a ese tema, ahora nos juntamos con el metodólogo José Guadalupe. La información que él tiene y que él me da es que sí hay Olimpiada para el 2018, Olimpiada Nacional. Por lo tanto, hicimos un acercamiento, planteamos una proyección para el 2018, asociación se suma y se sube a ese barco. Y por lo tanto, el objetivo que nos planteamos en esa reunión de la semana pasada es que vamos por el primer lugar en Olimpiada Nacional en atletismo. Por lo tanto, nosotros con los recursos que nosotros nos acerquemos, van a ir para el apoyo del atletismo y de los atletas. Pues ojalá, primero, que les vaya bien. Ahí está la pista de Unidad Deportiva Revolución, que ha sido siempre la eterna. Y bueno, no es suficiente, lo sabemos, pero ahí está el compromiso. Tú mejor que nadie sabes y ya sabrás. Y segundo, bueno, pues en ese sentido también la autoridad en este caso pues tiene que responder porque pues el atletismo la verdad es que requiere de una pista. Ya la teníamos, sí, pero bueno, ya conocen qué pasó, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es donde yo sí invitaría a que la Comisión de Deporte y Juventud aquí a nivel estatal analice y vea con lupa esos aspectos donde fue una pista que costó tanto y que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se nos va a hacer otra pista o qué es lo que vamos a hacer, no? Guillermo, muchas gracias. Esta es tu casa. No, gracias por estar aquí con nosotros, ¿sí? Un placer. Alberto, gracias por estar aquí y por aportar. Hay que hacer cultura al derecho deportivo. Claro. A usted, por el favor de su preferencia, mil gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Los esperamos la semana entrante.